Pues me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones, ¿no? de lo que hemos vivido, yo creo que en los últimos meses. O sea, bueno, como veis, trabajo en una empresa de software concretamente dedicada a todo el tema de experiencia de cliente y muchos pensaréis pues que os voy a hablar de tecnología, ¿no? Pero la verdad es que no, ¿no? Lo que os quiero comentar es cómo hemos visto nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva, lo que hemos notado que las empresas han cambiado, ¿no? Y concretamente cómo han cambiado las personas de estas empresas. Aparte de lo obvio, que es la adecuación al teletrabajo, el convivir con los ERTEs, cierres de empresas y negocios, pues bueno, hemos notado que las conversaciones con las personas que tienen que poner en marcha planes de contingencia, sobre todo estas que tienen que pensar, ¿no? En cómo responder a todo lo que está pasando, pues han fluido mucho más rápido. O sea, conversaciones que antes nos llevaban meses, algunas hasta años, pues han sido rápidas, ¿no? Y además, estos meses que antes nos llevaba a convencer a las compañías a transformarse hacia lo digital o a migrar a la nube, pues ahora nos han llevado en semanas y en algunos casos incluso días, ¿no? O sea, está claro que hemos cambiado las prioridades, nuestra forma de ver la vida. En el mundo empresarial nos hemos dado cuenta que el teletrabajo es un gran aliado y que las comunicaciones son más importantes de lo que creíamos. O sea, nunca sin llegar al nivel de la salud ni la educación, obviamente. Pero yo creo que las comunicaciones también nos pueden ayudar incluso en estos ámbitos, ¿no? Creo que hemos roto muchas barreras psicológicas que son las más difíciles de romper, al fin y al cabo, ¿no? Y ahora estamos, pues, yo creo que mucho más abiertos a la innovación e incluso a la inteligencia artificial en un futuro mucho más cercano, ¿no? La verdad es que, como dice la canción, tenemos que resistir y ya no dedicamos tanto tiempo a presentaciones o reuniones y ya no dedicamos tanto tiempo al análisis, ¿no? Que si la nube funciona, que si es segura, que qué funcionalidad gano, que mis clientes no usan WhatsApp o Facebook, pues no. O sea, la verdad es que ahora va de ser mucho más rápido, de ser prácticos y sobre todo de ser muy efectivos, ¿no? De mejorar la experiencia de clientes en días, de decidirse y de dar el paso. O sea, ya no necesitamos sentarnos en la misma mesa física para tomar decisiones. Y nos hemos dado cuenta que como estamos viendo ahora, las reuniones virtuales también funcionan, ¿no? Hemos sido capaces de poner en marcha servicios de atención al cliente en cuestión de días y en muchas empresas en el mundo y en España. Algunas del IBEX 35 y otras pequeñas y medianas. Pero siempre, como todo, con todo el mundo, muy alineado y con un único objetivo, ¿no? Sin trabas, sin poner palos en las ruedas. La verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Estaría genial, ¿no? Que los políticos hicieran algo parecido, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente creo que de todo esto vamos a salir bastante más fuertes, ¿no? Pero sobre todo vamos a salir con otras ganas y vamos a salir diferentes, ¿no? Desde Génesis España, pues como líderes del mercado hemos ayudado a muchas empresas a que no dejen de atender a sus clientes. Hemos puesto en marcha muchos programas y muchas iniciativas de ayuda con licencias o servicio gratis en la nube para que todo esto al final no pare, ¿no? Que es el problema que tenemos actualmente, ¿no? Estamos organizando y participando en numerosos webinars, ponencias y eventos como este, ¿no? Para poder compartir nuestras ideas y mantener contacto con todos vosotros y para que, al fin y al cabo, la rueda no deje de girar, ¿no? Por supuesto, seguimos invirtiendo en I+D año tras año para conseguir que las experiencias que ofrecen nuestros clientes mejoren cada día. Al final estamos hablando de experiencias de cliente, hemos estado hablando durante estos 5 días, y experiencia como servicio, ¿no? Tenemos claro que hemos cambiado, que todo va más rápido y que tenemos que ayudarnos y que tenemos que tirar para adelante. Al igual que hicimos en la primera ola, pues lo tenemos que hacer en esta segunda y en todas las que vengan, ¿no? Estoy seguro que nuestro invitado, Antonio Espinosa, que es CEO de Aurara, como gran emprendedor y creo que a lo mejor hasta surfista, con una gran vertiente social nos va a ayudar mucho al respecto, ¿no? Y sobre todo cómo surfear dentro de estas olas que nos estamos encontrando este año. Entonces, nada, sin más, os dejo con Antonio y muchas gracias por todo. Adelante, Antonio, todo tuyo. Muchas gracias, Luis Miguel. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, pues sí que es un reto estar aquí y bueno, y hablar de un futuro que nos viene que es un poco incierto. Yo no utilizaría calificativos muy negativos porque creo que hay muchas oportunidades, como dices, pero sí que hay incertidumbre y al final, más que la experiencia y más que los recursos que tengamos, lo que nos va a ayudar a surfear esa ola, cogiendo tus símiles, yo creo que son más actitudes, ¿no? Hacia la vida, hacia el cambio y bueno, pues yo creo que estamos todos aprendiendo mucho de eso. Yo quería, empezar
la presentación. A ver si consigo. Aquí está. Comentando, bueno, un poco lo que a mí me llevó a iniciar este proyecto, ¿no? De Aguara. No sé, es posible que algunos no conozcáis el proyecto, pero casi todos, como en casi todos los proyectos de emprendimiento social, el germen o el arranque, el inicio de un proyecto como Aguara tiene que ver con una experiencia personal en algún momento, en algún ámbito que te choca, que te remueve y que te impulsa a intentar solucionar algún problema que encuentras, ¿no? Normalmente las empresas sociales no parten de analizar el mercado y encontrar una oportunidad, de conocer un sector y ser experto en él y lanzarte a montar tu propia solución, sino más bien de encontrar un problema que te impacta profundamente y de querer solucionarlo, de querer pues poner una alternativa mejor para evitar que este problema exista. En nuestro caso, el problema que encontramos fue el problema del acceso a agua potable. Bueno, pues aquí yo creo que es interesante hacer un poco como un pequeño viaje, ¿no? Estamos hablando de lugares en los que es difícil que nos hagamos una idea de cómo es la realidad en lugares en los que el agua potable es un lujo, ¿no? Pero estamos hablando de una realidad que viven 700 millones de personas en todo el mundo. Es una realidad muy presente en África, muy presente en países de Asia, muy presente en países de América. Y bueno, pues aunque para nosotros sea muy ajeno, al final el gran problema, hay como dos grandes problemas fundamentales, ¿no? Yo intento hacer muchas veces un ejercicio de empatía que es, imagínate que te despertaras una mañana en tu casa y fueras al baño, encendieras el grifo y no hubiera agua. Y bajaras a la cocina o fueras a la cocina y no hubiera agua tampoco. Y entonces de repente dijeras, oye, ¿qué ha pasado? No, un corte de agua, ¿no? Y resulta que el vecino no tiene agua, pero es que el edificio de al lado tampoco, el barrio y la ciudad no tienen agua y no es un corte y no va a volver, ¿no? De repente el ir a trabajar o ir a la universidad o ir al colegio se convierte en una segunda prioridad porque lo más importante que tenemos que hacer todos los días depende del agua. O sea, necesitas el agua para beber, el agua para cocinar, para lavarte, para lavar la ropa, para todo lo más básico que haces en un día, necesitas el agua. Pues no sé, yo me imagino que viviendo en Madrid pues tendríamos que irnos al Manzanares o a algún río a buscarla, ¿no? A recogerla. Y esta es la realidad de muchas personas en muchos lugares del planeta. Una realidad que impacta no solo, impacta a nivel logístico, tiene que ver con que casi siempre son mujeres y niñas las que tienen que emplear muchas horas cada día en buscar agua, desplazarse varios kilómetros. Bueno, pues hay muchos problemas que tienen que ver con la falta de tiempo para ir al colegio de muchos niños, de tener un empleo para muchas mujeres. Digamos que desde el punto de vista logístico es un lastre muy grande. Pero luego está la parte sanitaria, que es quizás el gran problema también, que es que el consumo de agua contaminada es el causante de hasta el 80% de las enfermedades en estas comunidades y se calcula que las enfermedades derivadas del consumo de agua sucia son el primer causante de mortalidad en el mundo. O sea, estamos hablando de un problema que para nosotros es muy ajeno, pero a nivel humanidad es muy, 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 muy grave, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de trabajar en varios países, en proyectos como voluntario. Estuve en Perú, en Camboya, en Etiopía, en Burkina Faso. Y conocí esta realidad de primera mano y decidí que quería dedicar mi trabajo pues a impactar positivamente en ella. Bueno, pues hace unos años, con esta idea en la cabeza, después de volver de un viaje a Etiopía, en el que había estado construyendo un hospital en una región muy pobre, con el agua muy en la cabeza, me encontré con Pablo, que era un amigo del colegio, y él estaba de voluntario en una empresa social.
y entonces hicimos Agua, empresa social, pues vamos a montar la nuestra. Todo esto tomando unas cervezas, pues como surge en casi todos los proyectos importantes, ¿no? Y bueno, fue lo que hicimos. ¿Qué particularidad tiene una empresa social? Pues que para nosotros la idea era tenemos que encontrar una forma de generar ingresos alternativa a la ONG o a la fundación, a las subvenciones o a las donaciones tradicionales, que sea más sostenible. Y bueno, pues la idea fue vamos a vender nuestros productos, vamos a vender productos y con los beneficios que generemos haremos nuestros proyectos. Y dijimos, ¿y qué vendemos? Pues lo primero que decidimos fue vendamos agua, ¿no? Si queremos hacer proyectos a través del agua, si queremos llevar agua a estos lugares, pues vendamos agua. Y ahí veis en el centro el primer producto que lanzamos, que fue nuestra marca de agua. Y la idea básicamente es que vendemos nuestros productos y con el 100% del beneficio que generamos desarrollamos nuestros proyectos de acceso a agua potable. Somos, por así decirlo, una empresa sin ánimo de lucro. O sea, los accionistas, los socios, renunciamos al beneficio de la empresa y se compromete todo al fin social. Luego, agua se convirtió en agua con gas, ahora en refrescos ecológicos y, bueno, pues la idea es ir intentando desarrollar más categorías, intentando tener un impacto positivo. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros productos? Pues ligarlos mucho a esos proyectos. ¿Y cómo son nuestros proyectos? Pues son proyectos que impactan a las comunidades en las que trabajamos pues en 3 vías fundamentales. El acceso a agua para consumo humano, que veis ahí, bueno, pues sobre todo hacemos pozos, sistemas de recogida y almacenamiento de agua de lluvias, canalizaciones, depósitos de agua. Bueno, pues en cada lugar es la solución técnica que mejor se adapta a las necesidades pues técnicas, climatológicas, sociales. Y luego el segundo tipo de proyecto es saneamiento, porque el agua es fundamental para la higiene. Y el tercero es agricultura, porque el agua es la base de la agricultura de subsistencia que hay en estos lugares. Y bueno, pues es un vehículo que impacta en todos los ámbitos de la vida prácticamente en estas comunidades, ¿no? Hacemos proyectos de la mano de organizaciones locales. Trabajamos muy de la mano con socios locales que buscamos, identificamos y validamos en un proceso bastante exigente con los socios y eso nos permite tener muy pocos gastos de estructura, no tener a personal expatriado, no viajar demasiado, sino trabajar sobre todo el proceso de validación, asegurarnos de que trabajamos con las mejores organizaciones locales y nuestra experiencia es que eso impacta muy positivamente en el desarrollo a largo plazo de los proyectos. Nuestra forma de trabajar al final es muy eficiente en costes y luego introducimos una serie de iniciativas que tienen que ver con, oye, vamos a hacer seguimiento a 5 años, vamos a involucrar a las comunidades locales en el desarrollo del proyecto, también económicamente tienen que cubrir un 5% del coste, tiene que costarles algo, tienen que involucrarse profundamente, vamos a hacer seguimiento, medición de impacto. Bueno, vamos introduciendo una serie de cuestiones que intentamos que den un sentido de profesionalización a todos estos proyectos, ¿no? Y bueno, pues el fin, que es para nosotros hay un punto en el que hacemos una reflexión y decimos, oye, queremos llevar agua potable a estos lugares, queremos impactar positivamente, hacer un impacto social en el Congo, en Uganda, en Etiopía, donde sea, pero el cómo, el proceso de cómo hacemos estos productos tiene que estar empapado de nuestros valores, porque de poco sirve cargarnos el planeta en España para luego hacer un fin social positivo o tener a gente explotada en algún lugar del mundo para luego beneficiar a otros, ¿no? Y entonces hemos ido introduciendo innovaciones que han sido bastante disruptivas en nuestros productos y tratando de que sean coherentes con nuestra visión del mundo y con nuestros valores, ¿no? Entonces, nuestra marca de agua fue en 2016, lanzamos en septiembre de 2016, la primera botella fabricada en Europa con plástico 100% reciclado. Es decir, nosotros nos dimos cuenta de que cuando todavía no se hablaba nada del plástico, porque el plástico empezó a ser el primer enemigo de la humanidad en 2018, antes
nadie hablaba de este problema, pero cuando entramos en esta cuestión encontramos que había un problema y nos dimos cuenta de que se fabricaba mucho plástico y luego el residuo terminaba donde no debía, se hacía una mala gestión del residuo. Entonces dijimos, oye, cojamos ese residuo y lo volvemos a convertir en productos. Se llama básicamente usar plástico reciclado, pero resulta que nadie lo hacía, que nadie lo había probado jamás, que era una tecnología que se desconocía prácticamente y nosotros, como éramos unos chavales con poca experiencia, pues nos pareció que era muy fácil. Y bueno, bendita ingenuidad, nos pasamos 2 años intentando sacar este proyecto adelante, además haciendo una botella de base cuadrada para que cubicara mejor, cupieran más botellas en el mismo espacio, eso contaminara menos en la logística. Proyecto muy complejo de diseño, pero en 2016 efectivamente conseguimos lanzar la primera botella en Europa fabricada con plástico 100% reciclado y a día de hoy es la solución más sostenible en el mercado de bebidas. Y luego, pues, con nuestra marca de refrescos que hemos lanzado este año, que se llaman Selva y Oceana, pues lo que hemos intentado es coger 3 categorías que son muy coherentes y tienen mucho sentido para nosotros, que son producto ecológico, producto de comercio justo y producto funcional. Es decir, producto ecológico que impacta positivamente en el proceso de cultivo sin utilizar pesticidas y fertilizantes químicos. Comercio justo, es decir, que se asegura unas condiciones justas y unos precios justos para los productores de la materia prima y de los ingredientes que utilizamos. Y producto funcional, es decir, que tiene propiedades positivas para la salud de quien lo consume, porque al final el primer impacto tiene que ser en quien lo consume, y son propiedades reconocidas por la EFSA, por la Autoridad Sanitaria Europea, no son cosas que nos inventamos nosotros. Y bueno, pues esas 3 categorías las hemos juntado en un mismo producto y hemos lanzado el primer refresco del mundo ecológico de comercio justo y funcional. Que bueno, este año, la verdad es que lo hemos lanzado este año, se nos ha truncado con el COVID, que a nosotros nos ha dado bastante fuerte, porque dependíamos muchísimo de hostelería, hoteles, operadores de vending, sector corporativo, etcétera, pero bueno, que aunque se retrase algo, pues iremos lanzando poco a poco al mercado. En temas de impacto social es fundamental la transparencia y es una característica que intentamos cultivar mucho, ¿no?, en la empresa. Tenemos en nuestra web, pues, nuestros estatutos, quiénes somos, nuestras cuentas auditadas anualmente colgadas, todo, pero además hemos intentado dar un paso más y acercar esa transparencia al consumidor a través del producto. Veis que incluimos un código QR en todas las etiquetas, en todos los packaging, que a través del móvil cualquier consumidor puede conocer los proyectos con los que colabora a través de su botella. Con mucha información de cada proyecto, están geolocalizados en un mapa, con su presupuesto, con su información, con quién trabajamos, quiénes son los socios, qué situación había, qué se ha hecho. Intentamos ser muy transparentes y además de una forma muy accesible y muy directa a través del propio producto. Y bueno, pues en estos años nos hemos dedicado a intentar conseguir buenos clientes en todos los canales de venta. No ha sido fácil porque es un sector dominado por multinacionales que requiere mucha inversión, muy difícil hacer marca, pero bueno, poco a poco, con el boca a boca, con el red social a red social, os invito a todos a que nos sigáis en Instagram, en Facebook, donde estéis. Nuestro perfil es aguara_h2o en Instagram y Aguara Oficial en Facebook. Hemos ido haciéndonos un poco ese hueco en el mercado y bueno, pues la verdad es que muy contentos. Cierto que este año es un año para poner entre paréntesis, como supongo que le pasará a todo el mundo, ¿no? Y luego hemos intentado trabajar mucho la parte de, oye, estamos aquí no estamos vendiendo un producto sin más, aquí estamos desarrollando una marca. Esto no se va a vender solo, nos tenemos que quitar esa careta de pensar que esto se va a vender porque, bueno, pues es un producto con un proyecto solidario detrás. No. O sea, al final entras en un mercado hipercompetitivo y tienes que jugar con esas reglas, llevártelas a tu terreno y mejorar lo que puedas, pero tienes que dar al consumidor un gran producto, un gran packaging, un buen precio, una buena distribución. O sea, tenemos que dejar de pensar, pues eso de que, oye, podemos vender una chocolatina de comercio justo que, bueno, con un precio muy alto, con un packaging regular,
con un sabor que tampoco convence mucho, pero bueno, como es de comercio justo, alguien la comprará, ¿no? Al final se trata de meter en los hábitos de consumo de la gente que esto sea una alternativa real, diaria y habitual, ¿no? Y bueno, pues hemos trabajado mucho la marca, el packaging, la comunicación. El año pasado ganamos el primer premio nacional de marketing en la categoría marketing social. Tenemos un equipo muy bueno en este sentido y bueno, intentamos trabajar mucho la historia y lo que hay detrás porque al final hay tantas cosas bonitas, tantos valores, tanto trabajo, tanto cariño puesto que si eso es lo que hay dentro, hay que expresarlo hacia el exterior, pues a través de esa comunicación, entendiendo para nosotros que el marketing no es un envoltorio que le pones a las cosas que haces, sino que el marketing es la expresión coherente de lo que eres en el fondo, ¿no? Y así tratamos de trabajarlo. Bueno, la verdad es que el proyecto pues, ha tenido mucha difusión en redes, en prensa y demás, pero bueno, para nosotros lo importante es el impacto, ¿no? Y el impacto social y medioambiental que nosotros vamos midiendo y vamos monitorizando y, bueno, por daros algunas métricas, en impacto medioambiental son más de 12 millones de botellas de plástico recicladas ya, casi 300.000 kilos de plástico reciclados y a nivel de impacto social, que es nuestra razón de ser, son ya 83 proyectos en 17 países que llevan agua a más de 50.000 personas y estamos desarrollando más métricas de medición de impacto social bueno, tienen que ver con litros de agua aportados, más de 56 millones, con horas de caminar evitadas para mujeres y niños en estas comunidades, son más de 1 millón de horas de caminar liberadas. La verdad es que es muy bonito verlo, ¿no? Podéis ver aquí el mapa mundi de nuestro impacto social que, bueno, sobre todo son países africanos, pero bueno, veis que también trabajamos en India, en Camboya, en Haití, en Perú, aunque la mayoría de los proyectos están en África. Y aunque los mapas y los números son muy bonitos, al final lo que nos importan son las personas, ¿no? Y en ese sentido nuestro modelo también nos permite estar muy cerca porque trabajamos directamente con las organizaciones y con las comunidades locales, estamos muy cerca de los proyectos y muy cerca de las personas para las que trabajamos y bueno, pues en este punto quería introducir un vídeo que no sé si se puede proyectar y yo me callo un par de minutos para que veáis, bueno, pues primero cómo son nuestros proyectos, qué personas hay detrás de ellos y también cómo intentamos comunicar y ponerles cara de una forma muy alegre, ¿no? O sea, nosotros huimos de la comunicación, del chantaje emocional, del victimismo, del compra porque te sientes mal, sino al revés. La pena es un arma muy potente, pero muy cortoplacista. Nosotros intentamos buscar la alegría, las ganas de participar de algo que te llena y que te alegra, que creemos que es un arma que, bueno, en el corto plazo igual impacta menos, pero en el largo plazo es lo que a la gente le engancha de verdad. Así que, bueno, ahí vamos con el vídeo y espero que os guste. Ese que salía
ahí es Pablo, uno de los 3 socios que somos, que luego está Luis. Y, y bueno, pues la verdad es que yo este vídeo lo he visto, no sé, igual 100 veces y no me canso de verlo, me encanta. Bueno, estos son algunos premios que hemos ganado, que tampoco me quiero parar mucho, pero quería terminar con una reflexión que yo creo que es interesante y que por lo menos a mí me sirve mucho para intentar ver de una forma mucho más realista la vida, ¿no? Me gustaría compartir algunos datos con vosotros. He puesto antes el dato de que en el mundo hay 700 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Os doy alguno más. En el mundo hay 800 millones de personas que viven con menos de €1 al día, es decir, bajo el umbral de la pobreza extrema. Hay 1.600 millones de personas que no tienen electricidad en su casa, 2.000 millones de personas que no tienen un baño en casa y 3.000 millones de personas que viven con menos de 2 euros al día. Ese es el mundo real en el que vivimos. No es un mundo de otra época ni otro planeta, no, es hoy, aquí y ahora. Y si hacéis los cálculos, y yo os prometo que los he hecho, vosotros y yo, que estamos en España, en una sociedad de clase media, acomodada, en un país occidental, aunque estemos pasando por lo que estamos pasando, la realidad es que somos parte del 1% más afortunado del planeta, en lo que tiene que ver con acceso a posibilidades materiales. Luego todos tenemos nuestros problemas personales, enfermedades, pero el punto de partida de las oportunidades y de las comodidades y del acceso a posibilidades materiales somos el 1% más afortunado del planeta. Y si tenemos además en cuenta no solo a la gente que vive hoy en el mundo, sino a toda la gente que ha vivido a lo largo de la historia de la humanidad, somos el 0,1% más afortunado de la historia de la humanidad. Eso no es ninguna exageración, os lo prometo. Con lo cual, a veces es importante pararse un momento porque estamos muy metidos en una burbuja del Instagram, de los influencers, de las series, del no sé qué, parar un momento y decir, no, que yo salir de ahí y decir, no, que yo no tengo por qué estar frustrado porque hay gente que vive unas vidas que además la mayoría de veces son mentira y son un decorado, ¿no? Sal de ahí, date cuenta de dónde estás, de dónde estamos. Estamos en la cumbre de la pirámide y tenemos la oportunidad gigantesca de, quitándonos un montón de necesidades que en el fondo no son reales, poder tener un impacto brutal en el mundo y poder hacer cosas que merecen muchísimo la pena, ¿no? Quitándonos el miedo, quitándonos el peso de cosas que no son reales, podemos realmente ser mucho más libres y impactar muy positivamente en el mundo. Y además esto tiene que ver con el trabajo, porque joder, nos dedicamos a trabajar unas 8 horas al día, 10, 11, cuando montas una empresa. Y si hacéis la suma de todas esas horas en una vida laboral media, eso son unas 75.000 horas. 75.000 horas trabajadas, eso solo hay una cosa que vais a hacer durante más tiempo en vuestra vida, que es dormir. Y no os vais a enterar de gran cosa, con lo cual la actividad consciente a la que más tiempo vais a dedicar en vuestra vida es el trabajo. Más que a lo que os gusta, más que a vuestros hobbies, más que a vuestra familia, más que a viajar, más que a cualquier cosa. Con lo cual, si solo trabajamos 75.000 horas para ganar dinero, para poder invertirlo en el resto del tiempo que nos queda por las tardes cuando llegamos a casa hechos polvo, los fines de semana que estamos cansados, los 20 días de vacaciones al año, cuando nos jubilemos, vete tú a saber cuándo. Estamos tirando la mayor parte de nuestra vida para poder aprovechar una pequeña parte. Así que la reflexión es fundamental encontrarle sentido y propósito al trabajo. Y eso no tiene que ver con ser la Madre Teresa, trabajar en una ONG, dejarlo todo, montar una empresa social, no para nada. El sentido y el propósito tienen que ver con lo que hacemos cada día y empieza por las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra empresa, del sector que sea. Hace falta que haya personas con propósito, con ganas de cambiar las cosas, con valores dentro de las empresas grandes que son las que mueven el mundo. Hace falta que en todos los ámbitos haya personas que quieran cambiar un poco esta realidad, ¿no? Y al final es lo que va a dar sentido, yo creo, a cada día de trabajo. Mi padre, por ejemplo, a mí, yo un día me acerqué a él y muy chulo le dije, bueno, papá, ¿y cuál es tu propósito en el trabajo, no? Él trabaja en una multinacional eléctrica muy grande y
Y yo pues le hice ese challenge pensando, buah, yo que trabajo en una empresa social, tal, y este que trabaja en una eléctrica del IBEX y no sé qué, bueno. Y me encantó su respuesta porque me dijo, mira, yo soy como los bomberos, pero de la electricidad. Me dedico a que la gente tenga luz en casa, no haya cortes de electricidad, no haya problemas, pueda haber energía para todo, especialmente para sitios como hospitales, para... Él había encontrado un propósito súper fuerte en algo bueno, que a priori pues es una empresa normal y corriente, ¿no? Y joder, te das cuenta de que las empresas al final están para eso, están para solucionar problemas de la gente, todas las empresas, no solo las empresas sociales, y que desde ahí podemos tener un gran impacto. Y además el gran impacto no se tiene en Uganda o en el Congo o en Etiopía, eso si viene, fenomenal, pero el gran impacto empieza con la persona que tienes al lado, con tu compañero de trabajo que puede estar pasando un mal día, una mala época o que tiene una necesidad o que está amargado y te machaca, pero en el fondo es porque tiene un problema grave dentro, ¿no? O empieza por tu madre o empieza por tu hija o empieza por tu hermano. Ahí en el prójimo está el impacto social y si no abrazamos eso y no somos capaces de poner amor en eso y de encontrar el propósito en eso, pensar en República Democrática del Congo seguro que tiene muy poco sentido. Lo digo yo que muchas veces he estado muy centrado en personas y en proyectos que están muy lejos de mi casa y he descuidado a las personas que tengo a mi alrededor y eso no puede ser. Así que, bueno, os animo a que encontréis ese propósito con mucha humildad también porque, bueno, ya digo, no todos tenemos que ser la Madre Teresa ni, no, pues oye, en nuestras cosas, en nuestro día a día y seguro que eso a la larga pues nos va a hacer mucho más felices a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. Así que muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias, Antonio. Brillante. Oye, ya que decías tanto, ahora cerrabas a tu charla con el propósito y lo importante que es no solo irnos a grandes propósitos, sino también podemos plantearnos propósitos mucho más próximos, ¿no? Es un mensaje de empoderamiento, ¿no? Porque cada uno de nosotros podemos establecer, no hay que esperar, ¿no? Que la sociedad, el gobierno, la empresa marque un propósito. Cada uno de nosotros podemos tener un propósito. ¿Es así? Yo eso lo creo y creo que además en España adolecemos mucho de eso, ¿no? De pensar que los problemas siempre los tiene que solucionar otros y en quejarnos del gobierno, de las grandes empresas, del no sé qué, del otro, del vecino. Y al final hay que mirar un poquito mucho más aquí, ¿no? Y qué puedo hacer yo y por dónde puedo empezar yo y mirarnos a nosotros no para ser egoístas, sino para exigirnos antes de exigir al resto, ¿no? O sea, yo pienso mucho lo que se critica y todos hablamos de la corrupción de los políticos y, joder, en España hay casi un 20% de economía sumergida y falta pagar muchos impuestos y nos falta ser mucho más cívicos. Entonces, pues si nosotros no empezamos haciendo las cosas bien en lo pequeño, ¿qué le vamos a pedir a un político? No estamos legitimados para pedirle nada a un político o a un superempresario si no hacemos nosotros las cosas pequeñas, porque la corrupción que hay en la política es la misma corrupción que tenemos nosotros en nuestro día a día, pero a otra escala y nosotros, si lo hacemos en lo pequeño, si estuviéramos en la posición del que está en lo grande, pues haríamos lo mismo, pero a una escala mayor, ¿no? Con lo cual, creo que hay que autoexigirse mucho más antes de estar preocupado y de criticar lo que hay fuera. Ok, y por cerrar, pero estamos en un tiempo, pero la verdad es que la charla era muy interesante. Ahora nos viene una época, pues, donde tú decías una época de oportunidades, es una época donde está todo muy abierto y hay mucha incertidumbre. ¿Crees que la clave de todo esto va a ser que, además de la suma individual, de los propósitos individuales, las compañías encontremos y seamos capaces de compartir un propósito claro para afrontar esta situación? Hombre, yo creo que esos propósitos individuales son los que al final, porque al final las empresas las conforman personas, entonces esos propósitos individuales son los que acaban permeando en una organización y los que acaban generando un propósito real y coherente dentro de las organizaciones, porque ahora se habla mucho del propósito en organizaciones, pero de poco sirve tener propósitos, sí, puestos por todas las paredes y en vídeos y en cosas motivadoras
si las personas que forman las empresas no se los creen, no los comparten y no los viven, ¿no? Y eso tiene que empezar desde arriba, desde las personas que mandan y que toman decisiones a gran escala hasta, bueno, pues hasta las que puedan tener unas responsabilidades más pequeñas. Yo creo que es fundamental que las empresas tengan propósitos claros, propósitos que se crean de verdad y que no sean greenwashing y que los cultiven y que sean coherentes con ellos. Muy bien, perfecto. Pues Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Encantado y nos vemos pronto. Encantado, muchísimas gracias, un placer. Hasta pronto.